El dilema es importante porque las dos cuestiones que coinciden son importantes. Son palabras del alcalde de Andújar, Paco Huertas, en declaraciones a esta casa, a Ser Andújar. ¿Votar o no votar? ¿Acudir a la romería o no acudir? ¿Son compatibles ambas opciones? Desde el anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del adelanto de las elecciones generales al 28 de abril, han sido numerosas las conjeturas suscitadas desde las redes sociales, porque tal fecha es la que corresponde a la romería de la Virgen de la Cabeza este año, ya que, como manda la tradición, se celebra el último fin de semana de abril. La genialidad en las redes no se hizo esperar y los memes comenzaban a circular por los grupos más conocidos de Facebook relacionados con Andújar. Así, pues como en otras redes como Twitter. La posibilidad de instalar urnas en el santuario o el temor a ser llamado a una mesa electoral ha sido lo más recurrente en estos memes. ¿Se mantendrá la fecha de la romería o se cambiará? Ante el temor de cambio se suscitan serias dudas por aquello, pues de las comuniones, salones de celebración, vacaciones concedidas, reservas de hotel, casas, habitaciones alquiladas, billetes de autobuses, avión, tren. Hasta esta redacción nos llegan quejas, nos llegan temores de ciudadanos que se podrían ver afectados por el hipotético caso de cambio de fecha, aún no confirmado. Por ejemplo, el caso de Antonio, que es el siguiente fin de semana, celebra la comunión de su hijo. Vamos a escucharle. Pues en un principio me afectaría bastante, porque mi hija hace la primera comunión el día 4, o sea que sería el sábado de romería, ¿no? Con lo cual te puedes imaginar, yo tengo contratado un catering, tengo contratado unos tordos, tengo contratado sillas, tengo contratado mesas, camareros y bueno, probablemente si cambian la romería y ese día se celebra lo que es la romería ese fin de semana, pues probablemente me quede en la estacada. Me quedo probablemente sin viña, me quedo probablemente sin cocineros, sin camareros, sin mesa, y te puedes imaginar qué hago yo con los 60 o 70 invitados que tengo para la comunión de mi hija. Entonces yo me imagino que estos señores de la cofradía matriz deberían de haber pensado un poco en eso. No sé, tampoco sé seguro si el cambio ya es real o no es real. No, estamos barajando la hipótesis solamente. Todavía no se sabe. O sea, en un principio todavía no es seguro que se vaya a cambiar, ¿no? No hay ninguna afirmación, pero en tu caso, Antonio, si se hiciera, te afectaría entonces en la celebración de la comunión de uno de tus hijos, ¿no? Claro. ¿Has dado alguna fianza, imagino? Hombre, claro, yo la parte de la fianza pues también da mi palabra, ¿no? Y aparte ya no solamente la fianza ni que des tu palabra, sino que probablemente los cocineros, por ejemplo, imagínate que tengan pagado la carreta para subir, que la están pagando durante todo el año. ¿Qué hacen esas criaturas? ¿Que van a mi comunión o se van o se suben al santuario a disfrutar de lo que han estado pagando durante todo el año? Y ahora aparte me imagino que puede pasar igual en la cantidad de salones que tendrán contratas comuniones, ¿no? Porque pues, que yo no sé si han pensado en eso los señores de la cofradía matriz, si es que se están valorando el cambiar la romería o no cambiarla, no sé si han pensado en eso, vamos, tampoco tengo mucha información al respecto. ¿Se da, Antonio, el caso entre tus invitados de alguien que venga de fuera, se haya pedido? Pues sí, por ejemplo, de Asturias vienen unas 14 o 15 personas, o sea que te puede hacer una idea, ¿sabes? Así que no sé si la cambian, a mí particularmente me hacen la puñeta bien hecha. Bueno, pero pues muy bien hecha. Estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre a lo largo de esta semana. Antonio, gracias por atendernos y darnos su opinión. Muy bien, de acuerdo, gracias a vosotros. El alcalde, Paco Huertas, considera que lo principal es garantizar la seguridad para la celebración de ambas convocatorias. Evidentemente tendrá que haber romería de la Virgen de la Cabeza y tendrá que haber elecciones. Y como decía Mayra Gómez Kemp, hasta aquí os puedo leer. Con esa salida desenfadada, Huertas trataba de concluir este viernes a las preguntas de José Expósito, una referencia al programa televisivo que dejaba en el aire una cuestión invitando a los concursantes a generar posibles hipótesis. En Hoy por Hoy jugaremos al juego del 1, 2, 3, responda otra vez. ¿Te animas? Hoy por Hoy, Ser Andújar. Pues retomamos el tema que iniciamos al principio del programa y es la coincidencia del anuncio de la fecha de las elecciones generales con la
romería de la Virgen de la Cabeza, anuncio que hacía que nada más conocer la noticia saliésemos a la calle a conocer la opinión de la gente, mientras los responsables políticos no querían apresurarse a hacer declaraciones. Manuel Vázquez sí que ofrecía sus primeras impresiones a los micrófonos de Ser Andújar. Su primera preocupación era la seguridad. Le escuchamos. No olvidemos que España está en nivel 4, que hay una afluencia masiva de gente en el santuario, de que evidentemente el hecho de que a los colegios electorales se hablen en todos los pueblos, en todas las ciudades, eso va a implicar que mucha policía local, policía nacional, guardia civil, pues que tengan que estar en el control y la vigilancia de esos colegios electorales. Esa misma tarde tenía lugar la inauguración de Andújar Flamenca y José Expósito pudo conversar con el alcalde y estas fueron sus declaraciones. Les escuchamos. Bueno, en principio el dilema es importante porque las dos cuestiones que coinciden el mismo día son importantes, ¿no? Porque es importante nuestra romería y también lo son las elecciones. Porque está claro que en primer lugar está garantizado el derecho al voto porque hay mecanismos que garantizan el voto incluso de personas que viven a 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? Por lo tanto, la garantía de que los ciudadanos y las ciudadanas van a tener la posibilidad de votar está ahí, ¿no? Dicho esto, evidentemente es un tema que hemos abordado desde el momento en el que hemos conocido la noticia, poniéndonos en comunicación en primer lugar con la cofradía, por tratarse de la que convoca la romería y por supuesto pues al ser conciudadano también de la ciudad de Andújar, después con el Gobierno de España, y hemos intentado ponernos en contacto con la Junta de Andalucía, con la delegada del Gobierno, pero me consta que el presidente de la Junta estaba hoy en Jaén y me imagino que habrá estado ocupada atendiendo al presidente de la Junta. Porque evidentemente lo único que a nosotros nos preocupa desde el Ayuntamiento, desde luego lo primero, no sé si surgirán después más cuestiones, es garantizar la seguridad. La seguridad es lo fundamental, evidentemente hay que garantizar la seguridad para la celebración de las elecciones y también hay que garantizar la seguridad en el desarrollo de la romería de la Virgen de la Cabeza. Y esa será la primera cuestión que pondremos en común con el resto de administraciones, porque tened en cuenta que el Ayuntamiento de Andújar ni dispone de medios para atender en solitario la convocatoria electoral, ni dispone de medios en solitario para el dispositivo del cerro. Por lo tanto, tendrá que ser en coordinación y en colaboración con el resto de administraciones y, por supuesto, de la mano de la Cofradía Matriz y con el mayor consenso posible, bueno, pues las decisiones que se tomen en relación a las consecuencias que pueda tener pues la celebración de ambas citas el mismo día. Eso es lo que os puedo decir hasta ahora, ¿no? Es decir, se trata de un tema importante por la importancia que tienen las dos citas, pero evidentemente tendrá que haber romería de la Virgen de la Cabeza y tendrá que haber elecciones, ¿no? Y como decía Mayra Gómez, que hasta ahí os puedo leer. Bueno, pues llegado a este punto, presentamos a nuestros invitados de hoy. En nuestros estudios, Enrique Gómez, cronista oficial de Andújar. Enrique, muy buenas. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Vamos a intentar hablar un poco de historia, de antecedentes, de posibles circunstancias parecidas que se hubieran podido dar en el pasado y también contar con tu opinión, pero saludamos también a la otra persona que tenemos a través del teléfono, Paco Calzado, gestor en la Oficina Judicial. Paco, muy buenas. Hola, buenas tardes. Gracias también a ti por atendernos. Como conocedor de las entrañas de la ley electoral, a ver si nos ayudas un poquito a desmentir o concretar algunas cuestiones que, bueno, pues a través de las redes sociales y en el imaginario de la gente se han ido suscitando desde que se conoció la fecha de las elecciones. Pero antes de nada, os mantengo a los dos a la espera porque me gustaría volver a recordar parte de estas declaraciones que hacía Francisco Huertas. Vamos a escucharle. Pues evidentemente tendrá que haber romería de la Virgen de la Cabeza y tendrá que haber elecciones, ¿no? Y como decía Mayra Gómez, que hasta ahí os puedo leer. Bueno, pues dada la coincidencia de las elecciones generales con la romería de la Virgen de la Cabeza el próximo domingo 28 de abril, me han faltado las gafas, José Luis, de estas de por 25 pesetas. Respondan a posibles circunstancias inéditas que se puedan dar, como por ejemplo que el alcalde no suba al santuario el día de la procesión. 1, 2, 3, responda otra vez. Que el alcalde no suba al santuario el día de la procesión. Se pone nervioso José Luis. Que cuando acabe la procesión haya una avalancha de gente queriendo salir del poblado. Que los trabajadores de correo no den abasto el día previo con los votos por correo. Que le toque a José Luis ser presidente de una mesa y nadie grabe la romería. Que instalen una en el santuario. ¿Cómo ha dicho? Que instalen una en el santuario.
Poner urnas en el santuario es una idea espantosa. Sería como entrar en Año Nuevo, brindando con gaseosa. Bueno, hay que reírse, ¿no, Enrique? También un poquito. Sí, claro. Paco, buenas. ¿Qué te ha parecido? Esto... Muy ocurrente, sí. Bueno, a ver, quiero decir, es que este fin de semana, entrase donde entrases, te juntases con quien te juntases, había comentarios, ¿no?, en torno a esta circunstancia. Enrique, si te parece, vamos a comenzar con Paco, ¿vale? Sí. Porque si te ocurre algo que quieras comentarle, tú también tienes el micrófono abierto, porque, Paco, hemos rescatado de las redes sociales muchísimas cosas. Sí, Cosas que tienen que ver con, bueno, pues con la ley electoral, porque se plantean circunstancias que quizás con la propia ley en la mano se pudieran responder. A ver si tú nos puedes echar una mano. Porque para empezar, habría que ponernos en situación. ¿Quiénes pueden ser llamados a una mesa electoral? Pues los miembros de las mesas electorales, dice la ley orgánica general del poder del régimen electoral general, que serán designados mediante sorteo por los ayuntamientos de entre quienes sepan leer y escribir y sean menores de 70 años. En ese sentido, cualquiera que reúna esos requisitos puede ser llamado en una mesa electoral y ser mayor de 18 años, lógicamente. Leer y escribir y una franja de edad entre 18 y 70 años. No hay ninguna circunstancia laboral específica, véase policía, bombero. Ahora vamos a entrevistar a un bombero precisamente, sí, que puedan ser eximidos de esta responsabilidad. Es que tenemos que distinguir entre el momento inicial del sorteo que hace el ayuntamiento, en el que entran todo el cuerpo del censo electoral, Ajá, a excepción de esto que te he dicho, y después el hecho de que si a ti te nombran miembro de una mesa electoral, también la ley prevé unas causas de excusarse o que te impidan asistir a la mesa electoral, que también están reguladas. Es decir, una cosa es a ver quién entra en el bombo, que serían prácticamente todos, y luego, una vez que te ha tocado, si tienes causas, motivos por los que eximirte de esta responsabilidad, ¿no? Efectivamente, eso es. Las causas por las que te puedes eximir de esa responsabilidad están perfectamente reguladas en una instrucción que dio la Junta Electoral Central en el año 2011. Y así a bote pronto, por ejemplo, uno de los problemas es la seguridad. Coincide romería con elecciones, hay a lo mejor más problemas para conseguir agentes de Policía Nacional, de Policía Local, de cualquier otro colectivo de seguridad. Y si encima a uno de ellos les toca presidir una mesa, eso ya es un argumento para eximirse, ¿no? Efectivamente, una de las causas que prevé la instrucción esta de la Junta Electoral Central son profesionales que por razón de su cargo ese día tengan que trabajar. Estamos hablando de profesionales médicos, estamos hablando de profesionales de la seguridad, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cualquier persona que tenga relación con las propias elecciones. Y cargos de representación o relacionados con la festividad religiosa. Estoy hablando, por ejemplo, de hermanos trinitarios, de la propia hermana mayor, del presidente de la Cofradía de Madrid, de propios concejales, el propio alcalde. La ley prevé una causa de excusarse, y es que cuando por razón de tu cargo tengas que asumir algunas responsabilidades dentro de las elecciones. Ahí se podrían meter probablemente el alcalde, concejales, pero siempre en relación con las propias elecciones. Es decir, la excusa no puede ser me voy de romería. La excusa no puede ser, o sea, que tengo la carreta que tengo ya la carreta pagada, ¿no, Enrique? No, Sí, me voy. No puede ser. Entonces, no. Y respecto de los religiosos, en realidad la ley solamente prevé un caso, y es que tengan por sus votos, estén impedidos para concurrir a actos públicos. Podríamos hablar de monjas de clausura o de monjes de clausura, cosas así.
Otra Entiendo. cosa no recoge la legislación electoral. Bueno, asuntos que en memes se recogían y que por sí mismo se caen, por su propio peso, pero bueno, te lo voy a plantear. ¿Sería posible colocar urnas en el poblado del santuario? Legalmente eso no puede ser, porque la distribución de las mesas electorales viene determinada a priori de las convocatorias electorales por la Delegación Provincial del Censo Electoral. Esa es la que se encarga de establecer las secciones y las mesas. Entonces eso es algo que ya está determinado, que ya está cerrado. Es imposible constituir mesas nuevas. ¿Y hay alguna, porque ha habido una confusión también, probablemente de alguna legislación de otro país, ¿hay alguna especificación en la ley electoral que impida actos multitudinarios de carácter cultural, social o religioso durante la jornada electoral? Evidentemente, en este caso, la pregunta te la hago por la romería. Claro. La legislación española no prevé ningún tipo de supuesto en ese sentido. No es causa de suspensión de las elecciones en una parte del territorio donde están convocadas el hecho de que haya algún tipo de celebración o de concentración multitudinaria de gente. Y la última pregunta, me están dando risa nada más leerla, pero a lo mejor me llevo una sorpresa. ¿Podría aplazarse la votación nacional solamente para el municipio de Andújar? Dime que no, porque... No, es evidente, eso cae por su propio peso prácticamente. Únicamente habría un supuesto ¿Sí? en el que podría aplazarse o llevarse otro día las elecciones en una mesa concreta, y es el hecho de que en esa mesa no se pueda constituir porque no concurra ninguno de los presidentes, vocales o miembros que tienen que actuar en la mesa. Entonces, si antes de las 10 de la mañana no va nadie, a entendernos, a constituir esa mesa, tendría que hacerse dentro de los 2 días siguientes. Es lo único que se me ocurre. Algo parecido, bueno, más o menos parecido, ocurrió en las últimas, que una mesa de Cádiz creo que se tuvo que retrasar y finalizó los minutos más tarde, que no pudo iniciarse a su hora, a su debido tiempo. Pues, claro, pero teniendo en cuenta que el cargo de presidente y de vocal de mesa es obligatorio, incluso la ley lo castiga con unas severas penas, pues la verdad es que la gente... Bueno, pues, igual, Paco, nos pensar. encontramos con alguna mesa vacía por gente que por romeros y romeras que asuman esas penas, porque hay un hashtag que se está difundiendo mucho que es "yo el 28A voy al cerro", y esto casi que invita a la abstención, pero es que si te toca ejercer un papel en una mesa, pues tú me dirás. Pues mira, concretamente el artículo 143 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General castiga con penas de prisión entre 3 meses y 1 año el hecho de no cumplir con esa obligación. O sea, que es como para pensarse. No es baladí. Paco Calzado, gracias como siempre. Nunca te hemos llamado para estos menesteres, pero tú te has prestado igualmente y nosotros que te lo agradecemos. Un placer. Estoy a vuestra disposición. Muy bien, Paco, me alegro de oírte. Gracias. Bueno, Paco, perdona. Sí. ¿Vas a ir a la romería? ¿Vas a votar? Porque tú trabajas el día de las elecciones, ¿no? Formo parte de la Junta Electoral de Zona como personal colaborador. O sea que me temo que lo voy a tener difícil. ¿El ir a la romería? El ir a la romería, sí, claro. Bueno, pues lo tienes claro. Lo tengo claro que tengo que trabajar ese día, sí. Muy bien, pues Paco, gracias por prestarte a nuestras preguntas. Muy amable. Nada, un saludo. Enrique, vamos contigo. ¿Cuál es tu opinión acerca de todo esto que ha suscitado la coincidencia de las fechas con las elecciones y la romería? Bueno, es normal. Es normal todo este debate que haya en la ciudad y bueno, ya ha habido otras romerías como la del Rocío, donde ha coincidido a elecciones y la romería se ha celebrado. Ajá. Yo creo que el único impedimento que habría para no celebrar la romería es que las fuerzas del orden y seguridad del Estado no pudieran atenderlo. Si está garantizado, como supongo que estará garantizado, el que la seguridad en la romería, pues tendrá lugar el 28 de abril como corresponde normalmente, ¿no? Hay que pensar una cosa, que se tome la decisión que se tome,
Va a haber perjudicados y va a haber perjudicado y perjudicada inevitablemente. O sea, los daños colaterales van a ser inevitables. Se cambia a otro lado, a otra fecha, el 5 de mayo, o se mantenga en el 28, porque, como hemos hablado, todas las personas que le correspondan estar en las mesas electorales, como Paco ha contado, pues tienen que ir a participar, y, por tanto, esas personas ese día no podrán ir a la romería. Claro. Romería hay muchas también, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo único que puede evitar que las fuerzas de seguridad del Estado no pudieran garantizar. Yo supongo que lo podrán hacer y que la romería discurrirá normalmente. Si hay que trasladarla, pues bueno, la romería a lo largo de la historia también ha sufrido modificaciones por cuestiones electorales, como alguien ha contado en el año 36, pero también cuando había epidemias de peste en el siglo XVI, XVII y tal, la romería se ha suspendido, no aplazado, sino que se ha suspendido, e incluso se le ha dicho a las cofradías filiales que no vinieran a la romería. Hubo un momento en que la romería fue exclusivamente de la gente de Andújar, ¿no? Porque claro, la romería ante una enfermedad tan contagiosa como era esta, había que minimizar el flujo de gente, ¿no? Claro, es lógico, por si no se iba a extender por todos los sitios el contagio. Imagínate una concentración grande, humana, en Andújar, en la romería, era pues muy fácil que se extendiera a otros lugares. O al contrario, en Andújar no hubiese epidemia, pero otros vinieran y nos trajeran el contagio. Entonces eso se lo pensaba. La romería, al menos desde finales del siglo XV y seguro ya en principio del siglo XVI, la romería era en abril. Antes, pues apuntan a que pudo ser otra fecha. No sabemos si sería septiembre, si sería el invierno. Ahí podría estar. El cambio se produce porque en abril la climatología es mejor. Y también hay pastos ya para los animales, ¿no? Para las caballerías, ¿no? Y tal. Entonces, ese es un motivo que alegaron para el cambio de fecha en la romería. Vuelvo a repetirte, la decisión, quien las tomen, estará condicionado por algún factor de seguridad más que por otro motivo. Y bueno, si nos toca ir a la mesa, pues iremos como ciudadanos, iremos a cumplir nuestra obligación en este caso, y el derecho a voto pues lo podemos ejercer perfectamente por correo a aquellas personas que prevean que se van a ir el domingo, van a estar ausentes de Andújar, ¿no? Entonces, facilidades. Lo que sí hay que pensar que esto no es una romería solo de Andújar. La devoción no es local, esto es mucho más universal. Y también hay que pensar en el desplazamiento, en que, por supuesto, todas las personas, cofradías, etcétera, que vienen de otros lugares de la geografía nacional, pues también están condicionados por las mismas circunstancias que las de Andújar, ¿no? Por tanto, también hay que pensar en todas esas personas a la hora de decidir. Sin lugar a duda, mayo ya está previsto, viene San Eufrasio, porque aquí tenemos un problema, que las fiestas locales, los dos patronos, tienen que arrancan casi la romería, 15 días, casi 15 días tienen de diferencia entre una fiesta y otra, ¿no? Bueno, están las primeras comuniones, hay mucha gente que tiene programada muchas circunstancias. Entonces, yo supongo que al final se quedará la fecha donde está, si las fuerzas del orden pueden garantizar la seguridad, porque tampoco podemos exponernos a decir, bueno, pues esta vez funcionamos con menos efectivos, porque si después ocurre algo que tenemos que lamentar, yo creo que las consecuencias van a ser mayores, ¿no? Y las críticas y tal, pues van a ser mayores hacia quienes tengan la responsabilidad de tomar la decisión del cambio de fecha o de mantenerla en la que es la habitual, el último domingo de abril. Pero insistimos
que a día de hoy, lunes 18 de febrero, a la 1:30, todavía no hay una decisión de si se aplaza o no. Estamos hablando de estimaciones, de hipótesis. Enrique, mencionabas un dato del año 36 que yo te facilitaba porque encontrábamos el mismo día por las redes gente que hablaba de que en el año 36 coincidió la romería con unas elecciones a compromisarios para la elección de presidente de la República. Eso fue un 26 de abril. Estamos hablando que la guerra civil inició el 17 de julio. El 17-18 el asedio un poquito más tarde. Sí. ¿Ese año hubo romería o...? El 36 sí hubo romería. En el año 36 sí hubo romería, ¿no? Además, hay hasta una foto y toda esa romería del 36. Ahora ya si lo aplazaron, pero no sé yo si sería en mayo, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero también hay que pensar una cosa. Las circunstancias son muy distintas de las que vive España en el año 2019 que la que se vivía en el 36, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Entonces no se puede, la historia tampoco podemos extrapolar lo que ocurrió en una época a otra, pensándola con la mentalidad del hombre ahora mismo del siglo XXI y de las circunstancias que a nosotros nos rodean, ¿no? Sino que hay que verlo en el momento que ocurrieron esos hechos. En el 36 se daban unas condiciones sociales y políticas muy distintas a la que hoy se dan, ¿no? Para aplazar la romería, para trasladar de eso. El hombre del 36 sabría por qué tuvo eso, pero romería sí hubo. La última romería fue en el 36, 37 y 38 no hubo, y el 39 sí hubo porque ya el 1 de abril había acabado la guerra y a finales de abril, pues bueno, aunque todo estaba destruido, pero de alguna forma celebraron las romerías, por supuesto muy en precario, muy en todo lo negativo que podamos pensar, ¿no? Pues, así que la historia está ahí y bueno, si por casualidad hubiese que cambiarlo, tampoco pasaría nada. Lo que sí es que somos conscientes, estamos viviendo un hecho histórico. Eso te iba a decir, al fin y al cabo, es un hecho histórico que vamos a recordar. A recordar y que vamos a vivir y que va a quedar en los libros de historia, ¿no? De que en este año se aplazó la romería debido a unas elecciones generales en este país, ¿no? Pues 1, 2, 3, gracias por responder, Enrique Gómez, y gracias por prestarte a nuestro juego, también a Paco Calzado. Y bueno, antes de irnos, esto igual también te afecta a ti en lo personal, porque tienes una cita este jueves, a ver si no se me olvida por aquí. Sí. Das un discurso dentro de los discursos de ingreso de este curso de la Academia Bibliográfica Mariana Virgen de la Capilla en Jaén. Será el jueves 21 a las 8 de la tarde. Y el tema de tu discurso es facetas históricas de Nuestra Señora de la Cabeza de Sierra Morena. Sí, claro. Esto añade un capítulo más. Claro, habrá que decir ya en esa historia, esas facetas, como yo le llamo, de la historia a lo largo de los siglos de la devoción a la Virgen de la Cabeza, pues habrá que añadir, porque esperemos ya saberlo para entonces, si la romería tiene lugar el 28 de abril o se traslada al mes de mayo, ¿no? Brevemente, ¿qué recorrido vas a hacer en esta ponencia? Es lógico y natural, una cosa fácil, sencilla, destacando los hechos históricos más significativos a lo largo de casi ocho siglos de la devoción a la Virgen de la Cabeza, ¿no? Será en Jaén, en la sede de la Academia Bibliográfica Mariana, Virgen de la Capilla, y bueno, como tú has dicho, tendrá lugar a las 8 de la tarde, y después pues estos discursos serán publicados en un libro por la Diputación Provincial de Jaén. O sea que todavía puede ser, insisto, en que aparezca ya el primer reflejo bibliográfico de este hecho, que sea esto. Claro, ¿no? Además, como el trabajo no lo tengo que entregar hasta marzo, para marzo sí vamos a saber todo qué ocurre finalmente con el día de romería, ¿no? Entonces no es baladí este discurso, quiero decir, puede ser que sea la primera aparición bibliográfica. Que lo deje en un texto escrito, en un libro que de lo que ocurrió realmente con la romería en este año 2019, ¿no? Muy bien,
Pues nada, y te lo hemos contado en directo desde Ser Andújar. Esta frase hay que decirla, ¿no? Claro. Te lo hemos contado. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Pasan 35 minutos de la 1 y a la vuelta hablamos con el primer piloto de dron del Cuerpo de Bomberos de Andújar. Hoy por hoy, Ser Andújar.